quién fue Azorín? De entrada, como puede saber cualquier estudiante que se vaya al manual o a los apuntes o a Wikipedia, ese sustituto cada vez mayor de la educación reglada, fue José Martínez Ruiz, nacido en Monóvar, en Alicante. Por lo tanto, es un levantino y quizá por eso a Josep Pla no le parecía que escribiera en español. Le encantaba su prosa y le parecía algo completamente distinto al castellano. No le parecía que Azorín escribiera en castellano, aunque bueno, ciertamente es alicantino, pero estudió en Yecla, en Murcia. Todo esto lo sabemos por los manuales, por la historia habitual que se puede encontrar en cualquier estudio crítico, en cualquier artículo enciclopédico o en cualquier prólogo. Tengo, por cierto, aquí el ejemplar de La Voluntad, incluido por el diario El Mundo a imitación de Le Monde de Francia, una colección de las mejores novelas, en este caso castellanas, de las mejores novelas, no de Castilla, porque claro, Azorín es levantino, sino de las mejores novelas escritas en castellano, en la lengua española, castellano o español. Bueno, pues lo tengo aquí prologado por Guillermo Carnero y curiosamente, bueno, aquí tenemos un famoso retrato de Azorín, el poeta Guillermo Carnero, que curiosamente concluye que Antonio Azorín, claro, Antonio Azorín es el protagonista de esta novela, de La Voluntad. Y como se dice al principio, hasta tal punto se proyectó José Martínez Ruiz en el personaje que protagoniza La Voluntad, 1902, y su continuación, Antonio Azorín, 1903, que adoptó su apellido como seudónimo desde 1904 en colaboraciones periodísticas y desde 1905 en libros hasta su muerte en 1967. Bueno, a propósito de las colaboraciones periodísticas y del Azorín en revistas, y no ya en periódicos como ABC, sino en publicaciones, digamos, culturales o literarias, pensaba enlazar la revista Juventud, que está digitalizada en, bueno, si no me equivoco, en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional, y si no, bueno, en otras muchas fuentes. Pero precisamente porque es muy fácil encontrarla, y encontramos allí a Baroja, a Azorín y a otras grandes autoridades, precisamente porque es relativamente fácil, no lo haré. Simplemente indico que algo importante para conocer al joven Azorín es la revista Juventud. La revista Juventud que es más o menos, como digo, fácil de encontrar. Entonces, Martínez Ruiz, José Martínez Ruiz, no se llamaba Azorín, a diferencia de muchísimos levantinos, de muchísimos alicantinos y murcianos. Azorín es un apellido, aunque extraño y poético, es un apellido muy común en Murcia y en Alicante, pero a diferencia de muchos de sus paisanos, José Martínez Ruiz no se llamaba Azorín. Lo tomó de un personaje y no es desde luego el primero que ha hecho semejante cosa, y no necesariamente porque se sienta identificado, pero bueno, en este caso evidentemente es que este Azorín es él, es José Martínez Ruiz. Pero bueno, también tenemos en la historia literaria otros muchos ejemplos de escritores que han tomado el nombre de un personaje suyo. Por ejemplo, Jeremías Gotthelf, el famoso autor de La Araña Negra, pero no de la Araña Negra quizá más famosa, porque, bueno, al menos en España, la Araña Negra más famosa es la de otro levantino, Vicente Blasco Ibáñez, aunque La Araña Negra de Gotthelf es muchísimo más breve y muchísimo mejor, muchísimo más recordable. Bueno, entonces ya sabemos de entrada quién es Azorín. Es un señor que se llama José Martínez Ruiz y se hace llamar Azorín cuando escribe. Si queremos saber más de ese señor, podemos recurrir a biografías como esta, que quizá es una de las... Hay muchas biografías de Azorín, pero quizá esta es la más completa y de hecho se llama Azorín íntegro. Azorín íntegro, obra de Santiago Río Pérez y Milá.
Y aquí encontramos a un Azorín que empezó siendo este señor, un señor con bigote. A veces llevaba monóculo, especialmente cuando se hizo anarquista y cuando presumía de ser anarquista, llevaba un completamente improcedente monóculo, como los aristócratas prusianos, como von Stroheim, haciendo de aristócrata y de militar prusiano, justo cuando presumía de ser anarquista. Porque bueno, esto lo resume también Guillermo Carnero, leyó a Schopenhauer y leyó a Nietzsche, sobre todo a Nietzsche, de Nietzsche el libro Schopenhauer como educador. Es el libro que los hace convertirse en nihilistas, bueno, más o menos lo dirá. Además es que no he leído lo que quería leer antes. Tiene que hablar por aquí, sin duda alguna, de... Bueno, leo lo que dice el poeta Carnero. La voluntad testifica la obsolescencia de la novela tradicional que luego diagnosticará Ortega en Ideas sobre la novela. Anticipa lo que serán la novela lírica y la vanguardista, con Gabriel Miró, que es otro autor levantino que a Pla evidentemente tampoco le puede parecer castellano, y Ramón Gómez de la Serna al frente, aunque la verdad es que Miró es mucho más lírico y se va mucho más por las ramas, aunque sea de los cerezos del cementerio. Con Gabriel Miró y Ramón Gómez de la Serna al frente, pero también es al mismo tiempo algo tan arcaico como una novela de tesis que sigue en su primera parte el modelo de la llamada novela pedagógica que consagró Fenelón en Las aventuras de Telémaco y aclimató entre nosotros Montengón con Eusebio. Ciertamente, estos muchachetes de la generación del 98 se creen muy innovadores, pero al final lo que están haciendo es retroceder al siglo XVIII y desde luego en el desprecio de Azorín por Shakespeare y por Calderón, forma equipo con Voltaire, alguien tan contemporáneo, ¿verdad? Tan innovador como Voltaire y, bueno, tan acertado en sus juicios. Eso lo veremos luego. Yuste y Antonio Azorín encajan, Yuste, un personaje, encajan en el esquema, no el monasterio, encajan en el esquema de la pareja preceptor-discípulo, y la evolución del segundo consiste en una larga y desencantada cadena de reflexiones acerca del sentido y los horizontes del ser de España. Esa es la trama de la novela, gente rajando, en un ámbito de crisis finisecular de las ideologías. Bueno, desengaño en todo, y ese desengaño pues le viene de la lectura de... Bueno, aquí está. En ese camino hacia la aniquilación, Antonio Azorín ha ido acumulando decepciones y frustraciones en todos los órdenes, desde la más alta indignación metafísica, imposibilidad de conocimiento y de la percepción de la propia identidad, con Berkeley, Kant y Schopenhauer al fondo, más bien Nietzsche leyendo a Schopenhauer, hasta la crítica del mundo contemporáneo y el repaso de sus opciones, será alternativas ideológicas, y de las posiciones y conductas que de ellas se derivan. Capitalismo salvaje, paliativos del estado asistencial, materialismo, positivismo, socialismo, anarquismo, matrimonio, mediocridad de la Iglesia, vitalismo nietzscheano. La voluntad es también así una novela de la España negra, mazorral y profunda. Esto de mazorral suena como ese tipo de palabras como terruño, que tanto detestaba Rafael Alberti. También está chafarinón es como lo de la pertinaz sequía o el rey campechano para referirse a Valle Inclán, eso es. Y bueno, y cosas así. Es mazorral, suena... En fin, mazorral y profunda, trabajada secularmente por el estoicismo y la tristeza, la de los Cristos sanguinolentos de Semana Santa, la que inspiró las pinturas negras de Goya, la que llevó al suicidio a Larra, una España que recuerda a las danzas medievales de la muerte, especialmente en ese Madrid representado como una mezcla de pesadilla del Bosco y fin de fiesta de zarzuela. Bueno, pues esto es lo que ve Guillermo Carnero. Yo esto no lo vi en la novela por ningún lado, pero bueno, es curioso que él tenga esa percepción. Si hay alguna España negra aquí, la trae el propio Azorín, la representa
el propio Azorín. Bueno, pues quede claro que Azorín no se llama Azorín, que es José Martínez Ruiz, y que es este señor con bigote que hemos dicho, y a veces con monóculo, de este señor con bigote. Lo vuelvo a mostrar. Dice su biógrafo Santiago Río Pérez y Milá que se trata esta fotografía de Azorín en plena juventud. Es la época de los primeros triunfos y de los primeros escándalos literarios, de su mirada, de toda su apostura, toda la postura de Azorín, toda su apostura se desprende una fuerza, una irradiación, una firmeza que le van encaminando hacia la consagración y la celebridad. Bueno, ese era Azorín. Luego Azorín acabó siendo esto de una página mucho más avanzada. Acabó siendo esto. Esto fue Azorín. Hay también una fotografía de su cama, una interesantísima fotografía de su cama, donde se acostaba a dormir, como me decía un amigo de carrera, cuando le mostré una grabación de Azorín en la que decía cuál era su rutina con esta edad. Decía que vivía muy feliz y que no tenía enemigos. Claro, todos se habían muerto, no tenía enemigos, y las enemistades y los escándalos del pasado los había olvidado todos. Y decía también que le gustaba ir al cine y que luego se iba a echarse a dormir. Y está en la cama donde se echaba a dormir. Y claro, me decía mi amigo que, claro, con 90 años, si se va a la cama es para dormir, no va a ser para otra cosa. Bueno, pues el pie de foto de esta imagen es: con esta foto de Azorín, con la mano derecha levantada, queremos cerrar la cambiante iconografía del escritor. Era su saludo, tanto al entrar como al salir, cuando le visitábamos en su casa madrileña, como en muchas de sus recreaciones artísticas, esas estampas dedicadas al borde de los caminos donde se producen las despedidas irremediables. Parece decir adiós y vámonos. Veámonos, perdón. Bueno, pero parece decir, no dice que estuviera diciendo realmente. Bueno, ¿qué parece decir? Adiós y veámonos. Pero no sé si Azorín es el padre o es uno de los primeros valedores del a ver si nos vemos. Porque claro, si esta es la última imagen y después se va a morir, lo de a ver si nos vemos o veámonos tiene el valor que suele tener cuando se dice hoy día. Bueno, pues está bien por lo menos que le ponga este subtitulado, adiós y veámonos, aunque es más bien vámonos, porque iba a morir, adiós y veámonos, porque de levantar el brazo de esta manera uno pensaría otra cosa, especialmente teniendo en cuenta que Azorín se hizo franquista, lo que, en fin, haya cierto marco irónico al estar esta edición patrocinada por la Fundación Juan March, que también patrocinó el Alzamiento Nacional, y la biografía de Azorín en la editorial Biblioteca Nueva. Por cierto, que patrocina también unas maravillosas conferencias y teatro y música de cámara y ejecuciones ejecuciones, habiendo patrocinado a Franco, ejecuciones de música y teatro de cámara, que es algo muy difícil de encontrar. Bueno, se ha ido haciendo más popular cuando no había dinero para grandes salas y volvió el teatro de cámara, de espacios reducidos con público reducido. Bueno, pues Azorín íntegro, estudio biográfico, crítico, bibliográfico y antológico, iconografía azoriniana y epistolarios inéditos, edición patrocinada por la Fundación Juan March, Santiago Río Pérez y Milá, editorial Biblioteca Nueva, Almagro 38, Madrid 4, 1979. Estos son todos los datos biográficos, pero como digo, no es la única biografía sobre Azorín. Tengo aquí también un libro de poco convincente título, El apasionante mundo del libro, memorias de un editor, de José Ruiz Castillo Basala. Y bueno, pues muy apasionante no parece. Lo que tenemos en la portada son unos cuantos viejos y los únicos
dos jóvenes, a uno lo mataron a tiros y otro tiene una fotografía, claro, para nosotros desactualizada, también se convirtió en un viejo. No, desde luego, tan viejo como Azorín, pero casi, por ahí le anduvo. Unamuno yo creo que más bien nació viejo, porque murió antes que todos y sin embargo, en fin, cuadra también como viejo. E incluso podríamos decir que el más joven en sentido objetivo sería Ortega y Gasset, pero tampoco es que de una imagen demasiado apasionante, demasiado atractiva para la juventud, ¿verdad? Para la chavalada, la muchachada, la chaviza, o ese término que yo creo que no puede estar más desfasado, que es la vasca, no sé quién dirá. Bueno, pues esto no creo que le enrolle a la vasca. Bueno, hay preciosas anécdotas en este libro, de hecho esta es la última imagen, aquí se despide la iconografía azoriniana en este volumen. Cuando Ramón regresó de su segundo viaje a la Argentina, mi padre quiso festejarlo invitándole a una pequeña excursión a cualquiera de esos pequeños enclaves donde se ha condensado nuestra historia. Claro, evidentemente se refiere, bueno, lo dice luego Gómez de la Serna, no Ramón del Valle Inclán, porque sería Don Ramón. Ramón era Gómez de la Serna. Bueno, a Toledo, que se los llevaron a Toledo. Para que la jornada resultase más placentera, Gómez de la Serna también fue invitado a que designara algún otro amigo que completara el grupo. Azorín fue el elegido, ya para tener la alegría de la huerta, la fiesta suprema, la juerga pura, pues se llevó a Azorín, a Toledo. Llevarse a Azorín, a Toledo, bueno, en fin, en el estado en el que se halla en la portada. Para entonces, Ramón ya había recorrido varias etapas de su amor por Luisita Sofovich. Superado ese efímero momento de ocultación amorosa, acababa de inaugurar el irreprimible deseo de proclamar sus sentimientos. Propuso que Luisita se integrase en aquel cuarteto de la amistad. Yo fui de chofer. Porque no cabe más gente en el coche, porque si no esto sería como esos números de los payasos americanos de meterse 20 payasos en un utilitario tipo 600, en un tipo SEAT. Aunque a los americanos les encantan los coches enormes, tienen también coches pequeños para meter payasos, para meter números ingentes de payasos. Bueno, la mañana era primaveral. Poco antes de tomar el aperitivo de El Greco en la iglesita radicada en Illescas, Azorín me suplicó una parada al borde de los trigos mecidos por la brisa. Descendió del automóvil y pausadamente alineó con los surcos su caminar, hasta que una escarpadura nos ocultó su persona. La inusitada ausencia fue coreada por el silencio de los demás. Azorín, a su regreso, ofreció a Luisita un ramo de amapolas recogidas desflorando el trigal. Esto es el último recuerdo, casi, ¿verdad?, que se nos ofrece de Azorín, al tiempo que de la misma manera que ese adiós y veámonos, venga, veámonos. Bueno, pues estas son las biografías de Azorín. Hay más, por supuesto, hay muchas más, y esta, desde luego, es una biografía colectiva, es una biografía parcial. Bueno, con esto ya sabemos quién era Azorín, pero tenemos que saber, lo que nos importa es quién es Azorín. Ya sabemos que Azorín era este señor con bigote y a veces también con monóculo, que se convirtió en un viejo, como todo el mundo que tiene la buena fortuna de sobrevivir. Claro, eso no lo puede decir García Lorca, pero dentro de lo que cabe, pues un señor con muchas fuerzas, mucha vitalidad y apostura, que se convierte en un viejo decrépito, pues es la inmensa mayoría de lo que se puede decir de la inmensa mayoría de los escritores, salvo aquellos a los que los asesinan en la flor de su juventud. Así que de momento no hemos dicho nada. Queremos saber quién es Azorín como escritor, y el que mejor nos lo va a decir es Enrique Jardiel Poncela. Tengo aquí un volumen de la colección El Gran Teatro del Mundo, pero que lo que recoge, de Orbis Fabri, pero que lo que recoge en realidad son dos novelas. Jardiel Poncela es un eximio dramaturgo, de los mejores, quizá el mejor del siglo
XX, pero estos son novelas. Hasta tal punto llega la fama de Jardiel Poncela como dramaturgo que no observan este detalle, y en una colección de teatro aparece Jardiel Poncela, aunque sea con novelas. En el apéndice de Amor se escribe sin H, escribió Jardiel Poncela unas opiniones que habría merecido el presente libro a algunos personajes ilustres, que es un ejercicio de estilo, son unos ejercicios de estilo, por supuesto, muy anteriores a los de Queneau, y que solo tienen parangón con los ejercicios de estilo que introduce Karel Čapek en La Guerra de las Salamandras, que es el único personaje europeo que se puede comparar con Jardiel Poncela. Ambos, naturalmente, manan de Bernard Shaw, de George Bernard Shaw. Pero de esos epígonos de Bernard Shaw, desde luego, Jardiel Poncela solo se puede comparar con Karel Čapek. A veces sobrepasa a Karel Čapek, a veces Čapek lo adelanta, pero yo diría que no hay nada parecido en la Europa de su tiempo. Bueno, pues en estas opiniones que habría merecido el presente libro a algunos personajes ilustres, algunos de los juicios que hay aquí se sabe quiénes son, aunque la página oculte la firma. Por ejemplo, dice Plutarco que yerran grandemente los que confunden al espíritu o inteligencia, nous, con el alma, psique. Hoy, quienes confunden el alma psique con el cuerpo, soma. De igual suerte se equivocan, en opinión de este joven autor que nos ocupa, aquellos que en el amor buscan un perfume imponderable de dicha, siendo cosa patente la ponderabilidad de todo perfume. Las ideas, aun las más puras, son evaporaciones biológicas, vaos de la carne efímera, de donde vengo a extraer un aceite de universalidad para mayor lubrificación en el planteamiento de problema tan mecánico como el que se litiga. Sostengo, en oposición con el autor, y sin ánimo de disputa o controversia, que el amor es la única base donde apoyan la planta cuantos buscan terreno sólido para sentar los reales del vivir apacible, excepción hecha de aquellos de sentidos mansuetos que suelen derivar hacia un ascetismo triste e infecundo. Y digo, quien ama no duda ni siente desesperanzas o desmayos en su felicidad, puesto que lleva orejeras a entrambas sienes, como caballo que va de jornada y no ve sino lo que tiene delante de las narices. Aún más añadiría de mi propio campo, en lucha con la teoría del autor sobre el amor y su didascalia, mas no lo hago, porque ello no conviene ahora a mi propósito y porque a la postre ambos nos estaríamos donde estábamos y sin haber logrado permutar nuestras opiniones. Sí añadiré, de colofón, y por servir a la verdad, que el ingenio extravagante que se desprende de este libro debe ser saboreado por cuantos amen la lectura. Ramón Pérez de Ayala. Es Ramón Pérez de Ayala. De otros caricaturiza la monomanía, el monotema. Por ejemplo, Francisco Rodríguez Marín aparece aquí no pudiendo interpretar un libro, sino en clave de lo que él entiende, y ve quijotismo por todas partes, porque él solo piensa en el Quijote. Algo que ocurre con tantísimos intelectuales de hoy día, que están anclados y aferrados, arrojados a su monomanía. La novela distrae y está escrita con cierto dominio del lenguaje y cierta gracia cervantina. Sin embargo, hay en ella una cosa que se me antoja un borrón caído en la blancura de sus páginas. Me refiero a aquel pasaje en el cual el novelista lanza la injuriosa especie de que El Quijote es un libro del que todo el mundo habla pero que nadie ha leído. Respecto a la broma que el autor le gasta a Cervantes en el prólogo diciendo que se diferencia de él en que no asistió a la batalla de Lepanto, opino que es sumamente irreverente. El monotema. Bueno, y así caracteriza perfectamente, a veces en una sola línea, a veces en 6 palabras, a los intelectuales, a los escritores de su tiempo. ¿Quién es Azorín? Queremos saber quién es Azorín. Nos lo enseña Enrique Jardiel Poncela. Es la sierra del Guadarrama. Es en el mes de agosto. Cae sobre el campo un calor espeso. Se oyen unas campanitas lejanas. Canta un gallo. Aún hay sol en las bardas. Torrentera abajo va un hombre. Este hombre es delgado, pequeño. Este hombre se detiene, enciende un cigarrillo, fuma.
Luego continúa su marcha, torrentera abajo, agitando en el aire un rústico, grueso, sólido, firme y recio bastón. Este hombre, delgado y pequeño, a quien sorprendemos un verano en la sierra de Guadarrama, es el autor de la novela Amor se escribe sin H, que acaba de ponerse a la venta. Esto es Azorín. Es y no era. Azorín es un hombre que escribe así. Es un hombre delgado, es un pequeño, que con su rústico, grueso, sólido, firme y recio bastón, que en ese momento debería ser la moda del tiempo, habiendo dejado el monóculo, bueno, según se fue haciendo viejo, fue necesitando, es como el marqués de Leguineche en las películas de Berlanga, que al principio va en taca-taca y según va perdiendo dinero y va ganando en edad, da hasta saltos y carrerillas en la última película. Este es Azorín, es un hombre que escribe así, y por eso le parece a Josep Pla que no es castellano en absoluto, sino que es levantino. Podríamos irnos a casa, es que Jardiel Poncela lo ha caracterizado perfectamente, pero claro, aún hay más cosas que se pueden decir, y también las encontramos en Jardiel Poncela, que lo ha caracterizado perfectamente en otros lugares. Tengo aquí de la estirpe de Jardiel Poncela, de Enrique... esto no, es un diccionario de citas, pero imagino que lo habrá hecho Gallud Jardiel. Pero bueno, tengo aquí una nota de una antología de citas de Jardiel Poncela, sobre Azorín, que carecía y carece de toda cualidad teatral, por cuanto él mismo confiesa que en teatro no se ha hecho nada en el mundo fuera de Hedda Gabler, de Ibsen, por cuanto que para él Shakespeare es malo, y a Schiller no hay que tenerle en cuenta, y Lope y Calderón no existen. Podemos definir también a Azorín, además de como un hombre que escribe de esa manera, con frases cortas. De vez en cuando hay una explosión de adjetivos, pero frases cortas que se van concatenando en lugar de una larguísima parrafada como su amigo, una larguísima e inextricable parrafada como su amigo Pérez de Ayala, como su amigo Ramón Pérez de Ayala. Podemos definir a Azorín, además de como un hombre que escribe así, como un hombre que nunca tiene razón, como un hombre que siempre se equivoca. Dije con más o menos humor, con más o menos ironía, a propósito de Karl Marx, y citando autores que sostenían lo mismo, algunos más en serio que otros. Evidentemente no se puede sostener que Marx se equivocara en todo. De hecho, yo creo que todos los autores que dije que lo decían tenían sus salvedades y sus matizaciones. No se puede decir que Marx se equivocara en todo. Y si se puede decir de él, desde luego más bien y con muchísima más propiedad debería decirse de Azorín. Podríamos definir a Azorín, además de como el escritor que escribe con frases cortas, como el hombre que siempre se equivocaba y que no tenía razón en nada. Nunca. Pero, sin embargo, claro, hay que matizar. Hay que matizar. Es imposible equivocarse siempre. Y además, a veces Azorín se corrige, con lo cual en algún momento tiene que tener razón, por lo menos en el momento en el que se corrige, aunque puede corregirse con un nuevo error. Esto lo vemos en esta cita. Evidentemente, las ideas sobre teatro de Azorín, y desde luego su teatro es malísimo. Aquí tengo su teatro, ahora lo comento. Las ideas que tiene sobre teatro son espantosas y su teatro es malísimo. Pero es imposible equivocarse en todo. Y Hedda Gabler es una maravilla de obra. E Ibsen es un dramaturgo genial. Lo que es una estupidez es decir
que Shakespeare, Schiller, Lope, Calderón, etcétera, etcétera, no